Es que la conciencia tiene que partir desde la idea de que entiendas quién eres y de dónde vienes, ¿no? Entender el ecosistema puede ayudarnos a entendernos, a caber todos aquí, ¿no? El problema es que no lo hemos visto desde esa perspectiva. Digo, yo lo veo porque trabajo y soy el director del Museo del Desierto y veo cómo la gente quiere saber dónde vive, porque son procesos de identidad o de pertenencia que no teníamos aquí. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bienvenidos a un episodio más de Emergente Podcast, esta vez episodio número 35 con Arturo González, director del Museo del Desierto aquí en Saltillo y partícipe de muchos otros proyectos de museos como él nos estuvo platicando, una persona que admiro bastante, muy inteligente y con una perspectiva muy muy interesante en la naturaleza de la vida, del universo, de la evolución. Arturo es biólogo, arqueólogo, buzo, como nos dijo, paleoantropólogo. Estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, antropología en la Escuela Nacional de Antropología, una maestría de promoción y desarrollo cultural en la UAC y lo más reciente fue su doctorado en evolución humana en la Universidad de Heidelberg. Eso como que los principales estudios, además de muchísimas otras cosas que tiene en su currículum. Ha dirigido muchos proyectos de investigación científica, ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales. Los internacionales principales, solamente para que tengan una idea, premio Rolex y premio Discovery. Arturo también ha dado clases nacionalmente, internacionalmente. Estuvimos platicando con él de bastantes temas, mucho alrededor de la conciencia, mucho alrededor de la evolución, mucho alrededor de los ecosistemas y cómo todo está vivo. Incluso hablamos de que Gaia o la Tierra, al igual que el universo, está vivo y es una entidad consciente. Hablamos de cómo si jalas por aquí al ecosistema, si le mueves un poquito a una especie o a un organismo, entonces todo lo demás empieza a mover también. La importancia de elevar la conciencia, platicamos también de eso. Estuvimos hablando de la evolución, de la adaptación. Si no te adaptas, entonces estás frito. Hablamos de las distintas ciencias, cómo idealmente la ciencia funciona de una manera, pero la verdad es que no siempre la ciencia es como creemos de ella, no siempre es perfecta. Hablamos del transhumanismo, toda esta parte tecnológica que nos está cambiando, cómo creamos las herramientas y las herramientas nos crean a nosotros, desde el cual tiene él también una perspectiva muy interesante, incluso un par de hipótesis sobre trabajos que él ha escrito. Y hablamos de la extinción de los humanos en un par de ocasiones, un tema también muy interesante. Hablamos de la religión, las creencias, la mitología y cómo la idea que tenemos de nosotros mismos y las ideas y las historias que nos contamos de quiénes somos moldean nuestras acciones que van creando nuestro futuro. Arturo es un apasionado por temas como la evolución humana y la conciencia, como lo estuvimos platicando, el desarrollo de la conciencia, y un amante del arte, un amante de la vida y sobre todo de aquellos momentos mágicos, aquellos momentos importantes de la vida que van dando forma a quién somos. Es un gran científico, un investigador, padre y sobre todo una gran persona. Demos la bienvenida a Arturo González, lo dejo con un gran capítulo y si algo resuena, comparte, déjanos saber qué fue lo que te llamó la atención y el capítulo completo lo encuentras en YouTube. Bienvenidos, gracias por estar por acá. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Tocayo. Gracias por estar acá. Un placer. Pregunta para que respondas tú, ¿quién es Arturo González? Pues mira, yo soy un biólogo desde que tenía 6 años. O sea, nunca dudé lo que quería estudiar y lo que quería saber porque me fascinaba la naturaleza y me interesaba saber cómo opera, ¿no? Las historias que te cuentan de niño, sobre todo, por ejemplo, los guías de cacería con los que salíamos de muy niños con mi papá,
pues, eran bien fantasiosas y terminas diciendo, no, eso no puede ser así, entonces déjame me entero. Y eso me llevó a ser biólogo y luego arqueólogo y luego paleontólogo porque me interesa la vida, me encanta entender la vida y para entenderla pues hay que ver cómo ha caminado por la historia, ¿no? Cómo es que ha transcurrido y eso hace pues, que te metas con los fósiles y que te metas con la paleontología. Y como arqueólogo y como paleontólogo y como biólogo me interesó siempre los primeros hombres en América y lo que descubrieron cuando llegaron. Había mamuts, había mastodontes, había una bola de cosas bien extrañas y no sabemos si fueron los humanos los que los mataron o si fue el calentamiento global, ¿no? Y eso parece que no, pero se conecta con los calentamientos actuales. Donde dices, si hace 10,000 años las cosas estaban tan graves y el mar subió 130 metros y los ecosistemas cambiaron por completo. Encontramos camellos en Yucatán. Los camellos no tienen nada que ver en la selva, ¿no? Pero hace 10,500 años eso era una estepa, más bien un desierto, ¿no? Y aquí Saltillo era un lugar donde teníamos bosques en la parte baja, digamos, de nuestros valles y en las partes altas teníamos nieves eternas. Entonces, ese tema es el que siempre me ha emocionado y en el que trabajo como paleoantropólogo, digamos. Eso es lo que soy, un paleoantropólogo y un científico. Y hubo algún momento, seguramente, gente que te dijo, ¿por qué biólogo? ¿No? ¿Qué vas a hacer de biólogo? ¿Cómo la vas a hacer en la vida? Que es lo típico que a todos nos dicen los papás, yo creo, o la gente, los amigos, etcétera. O sea, ¿qué te hizo seguir a través de eso, de esa presión social, por así decirlo, de decir, yo voy a ser biólogo porque eso es lo que me apasiona? Pues, digo, sí, no era como, ni siquiera lo sugería, digo, sí, por supuesto, los tíos te decían, por lo menos hazte ingeniero agrónomo, algo que sirva para que... Una base de algo, sí. Y como que a mí sí me decía chistoso que me lo dijeran, pero decía, yo vine a hacer eso, no tengo la menor duda para lo que vengo a este planeta, digamos. Y yo creo que eso es un privilegio cuando tenemos tanta gente, o es tan fácil perderse, ¿no? Entonces yo sí siempre quise dedicarme a eso, ¿no? Y entender la vida. Y claro, mi mamá decía, ¿por qué estás buscando cosas que nunca perdiste tú? O sea, como arqueólogo, ¿no? Me dedico mucho a bucear, me dedicaba mucho a bucear en los cenotes y encontramos ahí la colección más grande de humanos de la era del hielo, de México y de América, ¿no? Eso me hizo ganarme el premio Rolex o ganarme el premio Discovery. Entonces, pues cuando haces lo que te gusta, al final claramente te va a ir bien, ¿no? Claro, como todos vas a pasar rachas en las que vas a decir esto no está padre y esto cuándo irá a suceder. Pero pues te aprendes a entender que construimos las realidades, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, pues tiene que ser ya... Digo, hay un experimento que se llama el de la doble ranura, donde el observador pues claramente tiene un peso sobre lo que va a suceder, ¿no? Entonces, pues claro, si tus pensamientos, si tu argumento es lo suficiente emocionante, pues es probable que puedas hacer que se manifieste eso, ¿no? Ese descubrimiento o ese museo, esa exhibición o no sé, hasta un partido de fútbol, ¿no? O sea, que la influencia del pensamiento es fuertísima y del sentimiento y la emoción. Yo creo que por eso somos tan enamorados de estos juegos de pelota, ¿no? Porque ahí hay una descarga bien padre. Es un tema para bastante de pensamientos, emociones, etcétera. Y me voy a meter ahí, pero antes de llegar a ese, me llamó también la atención que dijiste, claramente va a haber momentos en los que no se siente como que vas a llegar o como que las cosas no se están dando, etcétera. Y creo que es importante ir a través de eso y saber qué va a pasar. Entonces ahí a lo mejor me gustaría también para resonar con eso un poco y que la gente entienda que a todos nos ha pasado, o incluso a la gente más exitosa le pasa, algún momento en el que tú hayas dicho, sabes que en ese momento ni creía que me iba a pasar, o sea, estaba medio derrotado, o fue una sacudida, o fue una wake-up call que dije, ¿qué estoy haciendo? Sí, es algo recurrente y mientras más viejo te haces, sí, se vuelven más frecuentes, ¿no? Digamos, los bajones porque no se están dando las cosas como esperarías. Pero cuando abres 10 frentes, si como arqueólogo no te dieron los permisos, el gobierno, a lo mejor como biólogo sí puedes trabajar algún tema de proteger a los lobos, por ejemplo, que llegaron a una situación ya gravísima de extinción, y pues hubo que ponerse a hacer algo, y nadie lo iba a hacer si no empezabas a hacerlo. Y nosotros en el museo dijimos, bueno, no tenemos el dinero, no tenemos todavía infraestructura, pero es un tema que urge, o sea, que se extingue el lobo mexicano y que nadie haga nada, pues es como un absurdo. Hicieron más los norteamericanos, pero nosotros hemos participado y somos el lugar que más reproduce lobos mexicanos en México, ¿no? Por ejemplo. Y eso pues te hace como actuar a las cosas y no decir, ay, es que esto está mal y el gobierno debería y estos deberían. Sí, todo el mundo debería, pero tenemos un sistema muy mal hecho y que ya no jala. Entonces hay que entender las cosas desde otra perspectiva. O sea, tenemos que legislar sobre si hay un árbol que tiene más de 100 años, es un monumento nacional, no lo puedes tirar.
Y acá es como, no, ese es el bueno para la leña y hay que echándolo, ¿no? Igual el proteger las, no sé, por ejemplo, los manantiales, que son los ojos del sistema circulatorio de nuestro planeta, pues ahí tenemos que entender que tenemos que poner mucha atención en eso. Por eso el museo tiene la custodia ahorita de la Poza de la Becerra, porque tenemos que entender qué está pasando ahí, para que si hay algo muy grave, como ya fue, pues ponerle unos gaviones para que eso no se secara, ¿no? Completamente, y se salvara. Para mí eso es un poco lo que nos falta. Todo el mundo tenemos claro los problemas y la situación, pero separando la basura y eso, o sea, eso no va a ser realmente los cambios. Los cambios va a ser cuando entendamos que vivimos en unidades que se llaman ecosistemas y que ahí todo actúa y ahí todos tenemos que sobrevivir en ese ecosistema, ¿no? Desde los fósiles que pisamos en las rocas hasta las empresas que tenemos y cómo todo eso se convive en un espacio que comparte un poco el clima, que comparte la vegetación, que comparte las faunas. Y pues si sabes cómo opera un ecosistema, pues sabes que lo más importante del ecosistema es su sistema circulatorio, los ríos y las cuencas, ¿no? Te voy a decir una frase y me dices si resuena contigo. Dice, el ser humano ha perdido de vista que solo es un hilo dentro de un tejido o una red mucho más complejo. Eso es una frase, yo la vi en los 80s, y es la realidad. Todo está tejido en una red que donde le jalas por un lado, afecta a otro lado, aunque no queramos, ¿no? Apenas lo estamos empezando a reconocer, o sea, estamos como en ese momento donde dice, mira, sí es cierto entonces que si pasa eso acá, la otra resuena por acá, ¿no? Que si haces esto bien, pues tienes una ventaja, que si hiciste esto mal, pues vas a tener un costo, ¿no? Y apenas ahorita estamos viendo eso, ¿no? Todo está conectado y podríamos entonces decir que el planeta, incluso a lo mejor el universo, es un organismo vivo. Está vivo y está consciente. Fíjate que cuando yo estudié biología, eso fue una de mis hipótesis y los maestros me hicieron pedazos. No, que eso no puede ser, que porque la entropía y que si el caos y no sé cuánto. Pero hoy sigo convencido de que el planeta, ahora le dicen Gaia, es una entidad que tiene conciencia, que tiene mucho amor, digamos, porque nos ha aceptado una bola de estupideces, Sí. Y que de alguna manera esa conciencia se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Desde el hecho de estar discutiendo ahorita aquí, pues qué es lo que sabemos y por dónde podrá venir lo que viene adelante, y cómo pues, construirte en algo razonable, ¿no? En algo sensato donde respetes a todas las especies. ¿Qué crees que nos falta para entender esto? Para entender que es un organismo vivo del cual somos parte y que afectarlo nos afecta a nosotros mismos. Mira, no sé, faltan muchas cosas. Yo te puedo decir qué es lo que yo hago porque es lo que pude o entendí hacer, ¿no? Y es hacer museos. Los museos son como el archivo a donde tienes que remitirte para saber pues, por dónde vino la vida y qué es lo que ha sucedido antes, ¿no? Entonces, cuando un niño ve un dinosaurio que les fascina, no ve un mamut o se entera de un oso perezoso gigante que se acaba de descubrir en México, pues vas como poniéndole piezas a un rompecabezas que te va enseñando pues de dónde vienes, ¿no? No es fácil saber a dónde vas, ni por qué estamos aquí, pero sí se puede saber de dónde venimos. Y cuando ya te echaste ese libro y cada una de sus páginas, pues también ya puedes entender para dónde puede ir el futuro, sobre todo porque el futuro pareciera que es como que esa conciencia de Gaia le está diciendo a otra conciencia que es la mejorcita que tiene en el planeta, que es la de los humanos, oye, ahí te dejo las llaves de la casa, del carro, tú sabes lo que haces, ¿no? Y nosotros traemos 16 años o 15 y todavía estás con la cosa de que esto jala poca madre. Todavía estamos gateando. Entonces vamos y nos estrellamos por ahí o hacemos una fiesta donde termina en tragedia alguna cosa. Entonces, para mí ese es como el nivel de conciencia humanitaria que existe hoy, ¿no? Pero porque todo se mueve, en la evolución todo te das cuenta que en esta dimensión, que es la dimensión del tiempo, pues todo va transitando de diferente forma, ¿no? Entonces en ese tránsito, pues nada está estático, entonces esa conciencia de la Tierra va a hacerse la conciencia del sistema solar, de la Vía Láctea, y para que se expanda esa conciencia tenemos que expandirnos nosotros, porque al final, como dicen, como es arriba es abajo, entonces todo es como en esta fractalidad de caminos. Entonces, el único camino es que nosotros de veras nos hagamos más conscientes y entonces te metes a un tema que nadie entiende bien, que es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia para Arturo González? Para mí es entender las necesidades de lo que me rodea, o sea, y actuar en consecuencia. Ese es, digamos, el concepto desde mi sistema, digamos, muy práctico, que es, pues sí, o sea, puedes saber mucho, pero en realidad, si entiendes lo que necesita tu entorno, si es tu perro, si es tu esposa, si es tu caballo, si es lo que tengas,
y bueno, si es tu entorno, si es tu jardín de la plaza o si es tu lo que sea, pues si actúas viendo qué necesidad tiene y cómo lo mejoras, pues vas a construir y construir algo siempre mejor, ¿no? Pero no nos ha dado ese nivel todavía a la cabeza para poder voltear a los lados y decir, oye, ya no había borregos cimarrones, o sea, se extinguieron en 1954. Empezamos con un programa para volver a reintroducir borregos cimarrones, porque afortunadamente no se habían extinto del todo, todavía había en Baja California, ¿no? Entonces, eso es lo que te digo, que a mí me gusta operar así, como diciendo, bueno, ¿dónde detecto yo el problema y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Es un lío porque las reglas para que hagas cosas diferentes son complicadísimas, todo el mundo tiene miedo. Pues sí, si yo le hubiera dicho al consejo, oye, no tenemos dinero, consejo, y yo sé que ustedes no me quieren dar, pero fíjense que voy a gastar en una lana porque voy a empezar a reproducir lobos, me va a decir, pero pues eso ¿para qué quieres? Eres un museo. Afortunadamente el consejo del museo ha sido muy sensible y dicen, claro, creo que vale la pena porque pues, estamos haciendo cosas que nadie más está haciendo, ¿no? Entonces eso es, por un lado, bonito, pero por otro lado es bien frágil. La pandemia nos dejó de rodillas. Había 600 animales en los recintos y otros 100 animales en las oficinas y había que darles de comer a todos, ¿no? Por lo menos. Entonces estuvo complicadísimo eso. Y curiosamente sobrevivimos a esto y estamos en los mejores números que habíamos tenido nunca, ¿no? Wow. Claro, no dejamos de trabajar en la pandemia, construimos nuevos atractivos, nuevas exposiciones, nos salimos a dar clases en línea, se hicieron campañas de donativos, o sea, todo mundo tuvo que trabajar Es lo que te iba a doble decir. y ganamos la mitad porque tuvimos que reducir los sueldos. Pero ahorita que ves que todo eso, en biología y en evolución, hay dos sopas, o te adaptas o te extingues, ¿no? Y lo que se extingue no regresa nunca, o sea, no va a haber mamuts otra vez o dinosaurios. La extinción es para siempre, a menos que hoy, que es lo que está pasando y que es lo que a mí me tiene muy fascinado, los humanos estamos entendiendo la genética de una manera increíble. Entonces ya vas a poder agarrar una característica de un bicho y ponérselo a otro y construir tú lo que la evolución construía de otra manera, ¿no? Pero si no entendiste cómo vino la evolución, posiblemente hagas unos monstruos que al rato te coman. Es lo que te iba a decir, ¿qué tan delicado puede ser eso? Porque si creemos que Gravísimo. podemos hacerlo... Y no vamos a dejar de hacerlo, porque la ciencia es ese motor que dice, pues no sé si es para bien o para mal, pero yo quiero saberlo. Y eso en la ciencia correcta o la ciencia que no tiene tendencias o que que quiere saber y aprender por el hecho de entender, pues digamos, ahí está el gran meollo, ¿no? Que hay que ir en la línea de los que dicen que el calentamiento global no existe o de los que dicen que sí existe, y pues al final lo que quieres son datos que te permitan saber qué está sucediendo, ¿no? O sea, Exacto. Porque incluso en la ciencia, como lo acabas de mencionar, creo que es algo que a veces la gente pierde el toque o el entendimiento, y es la ciencia, que la ciencia siempre tiene razón. Y a veces es importante entender lo que acabas de decir, que la ciencia correcta es una y es la ciencia que deberíamos o quisiéramos tener, pero la verdad es que somos humanos y con esa falta de conciencia, pues la ciencia también comete muchos errores y hay una línea que se quiere seguir, sí. pero hay variantes que no se están tomando en cuenta. Casi siempre en un proyecto de investigación no obtienes lo que estabas buscando, pero casi siempre encuentras cosas que te sorprenden más y que te hacen meter otro proyecto de investigación porque encontraste otra aventura más interesante por conocer o por entender, ¿no? Entonces, pues así es esto, hay que fracasar 10 veces, digo, ese es nuestro rating en el museo, metemos 10 solicitudes para apoyos al CONACYT, y de 10 una nos pega, ¿no? Pero bueno, pues así ya sabemos que es así, entonces hay que meter 100 para que te peguen 10. O sea, Claro, no queda sí, de sí, otra. subes tu estándar. Ese es como el tema. Y si la ciencia va conectada con la tecnología y estamos creando ese tipo de cosas o recreando más de lo mismo, porque si no crecemos en conciencia, entonces vamos a recrear lo mismo con la ciencia y con la tecnología. Regresamos al tema de la conciencia y la importancia de elevar la conciencia, porque si no vamos a recrear lo mismo con herramientas cada vez más fuertes. Es que la conciencia tiene que partir desde la idea de que entiendas quién eres y de dónde vienes, ¿no? Entonces, si eso lo tienes más o menos claro, por lo menos sabes que en la historia de la vida digamos, la competencia ha sido la regla, pero en las crisis ¿cómo se llama? Cooperación. La cooperación ha sido lo que nos ha hecho sobrevivir a nosotros y a muchas otras especies. Entonces es un tema interesante, complejo, pero que hay que tener claro, es decir, ok, no puedes crearte un monstruo como un COVID porque pues, ya viste la fragilidad con la que puedes generarlo, ¿no? O sea, y algo que es importante y que la gente a veces no entiende es que la evolución no
no es el más grande y el más fuerte el que sobrevive. Sobrevive el que mejor está adaptado a esas condiciones específicas. Entonces, vamos a imaginar que ahorita hay un mosquito que nos pega el COVID ahora, ¿no? Y pega un COVID peor, como el dengue, la fiebre, no sé qué. Y resulta que al que no le pica ese mosco es a un señor que nunca ha hecho nada, que ha estado fuera de la catedral pidiendo limosna, fingiendo que no tiene una pierna, pero nunca ha hecho nada, y el cuate lo más quiere es irse a tomarse sus caguamas de la tarde, pero a él no le pican los moscos porque tiene una condición de que como le ha dado tanto el sol en ese atrio de esa iglesia, no se le acerca. el sol es el que aporta las mutaciones para la evolución. El 99% de lo que pasa en la evolución es por culpa del sol. Es como Dios jugando a los dardos en la tierra. O sea, es muy curioso. Esa frase de y hay adaptaciones que sí sobreviven y otras que no. Entonces resulta que a él no le pican los moscos, que ahora producen el SIDA o el COVID y el SIDA juntos, y a todos los demás nos morimos. Los hijos de él son los que van a sobrevivir, los que heredan una condición que por alguna razón le quedó a él, ¿no? Y no a otros. Entonces, si así opera la evolución, y la evolución lo que quiere es como diversificar más posibilidades, o sea, a la evolución le interesa que te cruces con la mayor cantidad de personas posibles porque estás produciendo mayores variables para que puedan, digamos, enfrentar un proyecto de adaptación. Que la vida siga. Los osos blancos eran osos pardos y se hicieron y nacieron unos osos blancos por alguna razón rara, y pues en ese momento estábamos en la era del hielo, donde todo empezaba a enfriarse y donde los polos agarraron esos colores blancos. Los osos pardos los veían las presas desde muy lejos. En cambio, el oso blanco pues, podía acercarse mucho más y comerse la foca o comerse a otra cosa, ¿no? Entonces eso hizo que los blancos quedaran siendo los osos del Polo Norte, ¿no? Al final del día creo que le damos la interpretación nosotros a las teorías, porque si no me equivoco, me corregirás tú, según yo la teoría de Darwin viene antes precedida algo muy parecido de Lamarck, y es una idea muy parecida, pero Lamarck lo habla más de, como tú lo dijiste ahorita. Sí, Lamarck decía, yo estiro tanto el brazo para conseguir bananas que mi brazo se va a hacer más largo porque me voy a adaptar, y no es así como opera. Nace un niño con un brazo más largo y pues alcanza las bananas mejor que los otros, él va a estar más fuerte y más grande porque sí comió, y conseguirá que a lo mejor ese brazo largo se herede a partir de tener hijos, ¿no? O sea, la evolución opera siempre con las generaciones posteriores. Una pregunta que creo que a ti te gusta mucho, regresando al tema de la conciencia, ¿cómo crees que evoluciona la conciencia en los humanos para hacer una conciencia? Porque hablamos ahorita que podemos decir que todo está consciente desde esta perspectiva, en el planeta, en el universo. ¿Qué hace al humano ser un poquito más consciente o más consciente que todo lo demás aquí en el planeta? ¿Qué lo hizo evolucionar de esa manera? Yo creo que fueron varias condiciones y eso creo que fueron varios regalos. Primero, lo importante es que la conciencia no es de los humanos, la conciencia es de todos los seres vivos. Todos estamos creciendo en conciencia, no es un tema de que solo nosotros, ¿no? Lo único que solo nosotros sí tenemos, a diferencia de los animales, es el conocimiento de que vamos a morir. Ese es lo que nos diferencia de los animales. No hay otro tema que esté estudiado que pueda decirte, no, mira, es de otra forma, ¿no? Lo único que nos diferencia es que nosotros desde niños tenemos el regalo de que sabes pues, que tu abuelito y luego tu mamá y después tú se van a morir, ¿no? Es un beneficio, pues. Yo no sé si es bueno o malo, porque ves un perro que es feliz toda su vida, ¿no? Y se está muriendo y dice, pues algo pasa, pero no es consciente de que ya voy a desaparecer, todo lo que hice, todo el ego que acumulamos aquí, pues lo dejamos, ¿no? Pero bueno, me perdí. ¿Íbamos a dónde? Al tema el tema de la conciencia, el humano. La conciencia no nomás es de nosotros, es de toda la vida. Y para que nosotros fuéramos así de conscientes, primero empezamos a usar herramientas hace como 3 millones de años. Empezamos a ver que pues, para agarrar la hormiguita que tenía miel, si metías un palito, la jalabas y a lo mejor te la podías comer mejor, ¿no? Entonces, el hecho de usar herramientas, como ahora ya la usan los chimpancés, tenemos, digamos, 3 millones de años de ventaja porque nosotros empezamos a usar herramientas. Cuando tú usas una herramienta, eres consciente de que algo te sirve para otra cosa. O sea, al final ese es como lo interesante de una herramienta. Te hace consciente de que tú eres tú y eso es un objeto con el cual puedes llegar a tener un fin o un objetivo. Entonces eso ya te genera un raciocinio y un pensamiento pues, que nos avanzó. Y luego hace como 1,5 millones de años, para que nuestro cerebro pudiera agarrar toda esa proteína que necesitaba para crecer, pues el otro gran regalo después de las herramientas fue el fuego. Entonces cuando pudimos meter los alimentos a quemar, los pudimos digerir mucho más fácil, ¿no? Porque antes comíamos como comería un lobo actualmente, ¿no? Con carne cruda y cosas así. Entonces, digamos, esas dos cosas nos permitieron dispararnos de una manera increíble contra otros animales, ¿no? Porque además hace, no sé, 15 o 20 mil años había
8 o 10 tipos de humanos diferentes, ¿no? Humanos como si fuera una cebra y un caballo y un burro, ¿no? Y éramos, digamos, los que veníamos en esos linajes sobreviviendo y al final nomás quedamos los sapiens o nosotros, ¿no? Pero sabemos que hubo mezclas con neandertales y que seguro con otros grupos también. Entonces, la conciencia es este proceso en el que hemos ido conociendo mejor nuestro entorno, ¿no? La conciencia no podría ser tan buena si no hubiéramos inventado el método científico para decir, a ver, este animal se llama Levistes reticulatus y es un pececito y es un guppy, y los rusos, los gringos y los chinos le decimos Levistes reticulatus porque es el nombre científico para todos, ¿no? Un lenguaje y eso común. nos ha ayudado para que entendamos a los virus y a las bacterias y que no seamos como, no, nuestro país tiene que hacer todo autónomo. No puede ser, esta es una sola entidad y la tenemos que ver así. Y esa gran entidad está dividida por ecosistemas y así la tenemos que entender. No podemos dividirle, y donde no hay agua, pues no hagas una industria que requiere de un montón de agua, ¿no? Donde tienes, o sea, aprovecha la vocación natural de los ecosistemas. Yo me eché 2 años haciendo un estudio con promovido por Colosio, cuando empezaba el libre comercio, porque esa era la vocación, decíamos, ¿qué es lo que tiene México que lo usemos para lo que puede servir, pero no lo hagamos de otra forma? Y se inventarió todo México y se buscó cuál era la vocación, y luego se abandonaron estas ideas, ¿no? Y dices, qué triste que es algo que tiene 20 años, que era tan claro esto, que quien lo ha aplicado le va re bien, como Nueva Zelanda, otros países que dices, entendieron que sus ecosistemas es lo que tienen que cuidar, y cuidas el agua de tu ecosistema, porque la vida lo único que necesita es agua. Digo, puede haber vida en oscuridad, pero lo más básico si es hay el agua. una cosa que se requiere para encontrar vida en otro planeta o aquí, es que hay agua. Agua. Entonces ese proyecto quería que el país reflejara ese ciclo, ese balance. No, exigía a Estados Unidos que decían, a ver, bueno, ¿cómo tú vas a estar a la par conmigo de la manera en la que yo con mis National Park Service protejo mis áreas importantes y cómo las protejo y cómo dejo que la gente las conozca? Y México, pues en eso, entre la soberanía de mis zonas arqueológicas que nadie las puede imaginar, ni tocar, ni hacer más que yo, pues se hizo tan endogámico eso que pues no sabemos realmente muchas cosas de las ciudades prehispánicas, ¿no? O de los fósiles, porque venimos de un modelo patriarcal donde el gobierno hace todo. Entonces, para hacer ciencia se necesita libertad. Entonces, sin libertades a la ciencia, pues es difícil que puedas aportar cosas que estén como a la vanguardia, que te permitan que rápidamente entren en un tema de turismo o de tecnología o de cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final la base principal es el conocimiento para que desarrolles cualquier otra cosa. Exacto, se tiene que tener ese conocimiento, esa investigación para poder crecer como personas, como sociedad y como país. Regresando otra vez al tema de las herramientas, digo, claramente el fuego fue una herramienta que nos hizo evolucionar como humanidad bastante, y creo que es un reflejo claro de cómo creamos una herramienta y esa herramienta nos termina creando nosotros porque terminamos viviendo en sociedades muy distintas, igual que la agricultura fue una herramienta que la creamos y nos hizo irnos quedando en lugares, vivir de una manera muy distinta como veíamos antes. Entonces, me gustaría escuchar tu punto de vista en esto, cómo creamos la herramienta y luego la herramienta nos crea a nosotros y cómo esto se refleja en nuestra sociedad hoy con la tecnología. Sí, es un tema bien interesante y fíjate que yo tengo toda una hipótesis sobre cómo el alimento transforma las sociedades, ¿no? Y cómo nos transformó. Cuando estábamos, todos los humanos venimos de un periodo de nomadismo de millones de años, o sea, andábamos buscando la comida todo el día como la mayoría de los animales la busca actualmente, ¿no? Pero cuando entendimos que la agricultura y la ganadería podían funcionarnos, primero domesticando algunos animales y luego sembrando, pues fue cuando en Mesopotamia, hace 4.500 años, empezó primero la Torre de Babel y la locura de que pues, cada quien venía con sus creencias de nómadas, de pues, cuándo va a empezar a hacer calor, cuándo va a empezar a hacer frío, cuándo vienen las migraciones de los animales. Entonces unos eran de un tipo de dioses, otros de otros. Y ya cuando todos nos sentamos y empezamos a ver que, bueno, lo que tú dices y tu Dios, pues a lo mejor es bueno, pero mira, este mío tiene esta ventaja porque además jala mejor o lo que sea. Y entonces fuimos como avanzando en este camino de tener tiempo disponible. Ese es el juego de todo esto. Cuando tú tienes la comida lista, entonces empieza la agricultura. Bueno, la agricultura más bien provoca el comercio provoca las guerras provocan la religión. Yo digo, todo va ligado en estas aventuras donde a partir de ese momento el desarrollo, digamos, de ser unos nómadas que hablábamos puros lenguajes diferentes hace 5.000 años, que no es nada, o 10.000 cuando matábamos mamuts,
de pronto, de hace 2000 años para acá, ya tenemos un telescopio que está viendo galaxias, está bien lejos. O sea, la velocidad a la que vamos es increíble, ¿no? Es impresionante. Y esa pues está sumando conocimientos y por lo mismo conciencia, ¿no? Está haciéndonos pues, entender mejor en dónde estamos y por qué estamos. El chiste es que en estos ejercicios de creación de conciencia, y bueno, ahorita regreso a las herramientas y la conciencia, pues te vas moldeando por tus herramientas, ¿no? Los momentos más impresionantes de desarrollos tecnológicos y científicos fueron las guerras, porque era o me matan o te mato, entonces tengo que inventarme, y si tú sirves para eso, ayúdame a hacerlo, lo que sea, pero todo el mundo vamos con el mismo objetivo, ¿no? Si tú haces de comer, o si tú preparas granadas, o si tú eres científico, pues a ver, dame alternativas para que encontremos soluciones al tema. Y no es lo más padre, ¿no? Yo espero que esas violencias ya hayan pasado a otros procesos, pero seguimos viviendo en la tercera dimensión, donde el tiempo y la vida se rige o porque eres una presa o eres un depredador. O sea, y para eso, o sea, todo lo que te comiste hoy implicó que matáramos a alguien, ¿no? O mataste a la lechuga, o mataste al puerco si se hiciste un sándwich de jamón, o mataste a la vaca si te hiciste una buena carne asada. Pero la realidad es que en esta historia la agresión viene con nosotros, viene con los humanos, y es con la vida viene con eso, ¿no? Desde hace 1800 millones de años empezó la regla en la naturaleza, en la tierra, de o eres una presa o eres un depredador, o te como o me comes, pero ese es todo el juego, ¿no? Y llega un momento en que la conciencia dice, oye, no está padre estar matando tanto bicho, y no está padre. Y claro, ya están viendo cómo clonar carne que no tenga, digamos, nervios, o que no tenga conciencia, emoción, sí. Y yo creo que por ahí va a ir muchas de las soluciones, ¿no? Pero pues estas violencias que tenemos son como oleadas que vienen y pasan, y viene otra, porque las estuvimos haciendo tanto en nuestra historia, y en nuestra historia reciente, digamos, a lo mejor hace 10,000 años no nos matábamos, colaborábamos, pero cuando empezó a haber bonanza, pues empezó a haber envidia, y entonces yo quiero mejor le invierto a la guerra que a sembrar y a cultivar las artes, y luego voy timbado y me traigo todo lo que... Ahí me gustaría interrumpirte y meterme al tema de mitología, porque me resonó mucho meterlo, porque me gustaría preguntarte qué tanto tiene que ver la historia que nos contamos a nosotros mismos de quién somos para los efectos que vemos en el mundo. Y me refiero a que vemos depredador y presa, y el mundo que vemos refleja mucho eso, y las historias que nos contábamos eran esas. De alguna manera creo que el mundo está empezando a contarse una historia distinta, pero viene mucho de esta historia de presa y depredador, incluso de supervivencia, de que tengo que sobrevivir, y si ves un mundo que pueda vivir de una manera distinta, o si siempre va a ser presa o depredador. Es una gran pregunta, porque sí, al final todavía ahorita necesitamos matar para comer, esa es la realidad, ¿no? Y entonces matamos a la selva para poner un potrero, para sembrar ahí lo que las vacas necesitan para que nos comamos a las vacas, ¿no? Y eso para mí es la gran destrucción del planeta, el daño que les hemos hecho a los ecosistemas. Por eso regreso a esta idea de que entendiendo el ecosistema vamos a salvar al mundo. Si no lo entendemos, el ecosistema con su dinámica y con las posibilidades para que todos quepan ahí, y quepan todos los osos atropellados que nos llegan cada semana al museo ahorita porque no tienen ya de comer en las sierras, entonces se cambian a otra sierra y los atropellan y ya llegan cada rato. Pero los osos atropellados, como la empresa que sabe que por ahí pasan osos y tiene unos letreros o ayuda a poner los letreros, o el agricultor que tiene excesos de manzanas y se las puede regalar a los osos en una temporada complicada. Entonces, entender el ecosistema puede ayudarnos a entendernos, a caber todos aquí, ¿no? El problema es que no lo hemos visto desde esa perspectiva. Digo, yo lo veo porque trabajo y soy el director del Museo del Desierto, y veo cómo la gente quiere saber dónde vive, porque son procesos de identidad o de pertenencia que no teníamos acá en el norte. Ahorita pues la gente ya dice, eres de Saltillo, sí, de los dinosaurios, vea, ahí, o lo del vino, pues esa es la otra que está entrando ahorita. Vinos y dinos. Pero eso está padre, porque al final eso nos está creando el decir, ok, no vivo en la playa de Cancún, o no estoy en las costas de Oaxaca, o en las selvas de aquí, o en los manglares de allá, estoy en el desierto, pero en el desierto nacieron todas las religiones, nomás por ponértela fácil, ¿no? También no todas tenemos... las religiones, que es a lo que quiero entrar ahorita con el tema de cómo nos hemos manipulado culturalmente y reproducido culturalmente de una manera pues que al planeta le urge que no sea de esa forma, porque todo va en función a ahí te puso Dios para que coseches este gran planeta que te dejaron a ti. Pues sí, pero no le dijeron a Dios, o no supo que nos íbamos a reproducir como hacer tanta gente, sí. Como el cáncer,
y estamos poniendo en riesgo el único lugar que hay para vivir, o sea, y no hay uno cercano, pero ni fácil ahorita. Entonces, pues no va a quedar más que imaginar que nos vamos a extinguir como todas las especies. Digamos, como científico eso también es como esas cosas que las tengo muy claras, duele decirlas, pero pues todas las especies tenemos una vida útil, o sea, nadie ha sido, las cucarachas o los tiburones son especies diferentes, 2, 3 millones de años y viene otra con una genética diferente y que sobrevivió a un proceso de adaptación importante. Entonces, lo más probable es que nosotros también vayamos dando paso a máquinas, esa es la verdad. O sea, robots van a ser los que van a seguir con esto, consumen menos, funcionan mejor. Nosotros estamos traduciéndole a los robots cómo sacar el cobre de acá, cómo generar el plástico para acá, para hacerte un semiconductor con esta máquina y yo sí creo que para allá va lo que sigue, ¿no? Me interesa mucho escuchar tu punto de vista en el tema del transhumanismo, creo que se diría en español. Sí. Pero me quedo un poquito todavía con el tema abierto de la religión, porque dijiste cómo eso nos puede estar afectando como sociedad, etcétera. Y creo que tiene que ver también con la mitología, o sea, es la historia que nos contamos de Dios o de quién somos y que nos hace actuar de cierta manera que a lo mejor no nos benefician en nosotros. Digamos, la creación de nuestra mitología o de nuestros dioses viene pues, de haber sido estos nómadas que platicamos, que yo me dedico a estudiarlos y toda la vida me dediqué a buscar puntas de flecha y entenderlas. Y ellos tenían que explicarse de alguna manera por qué cada día era más corto y cada vez había más frío. ¿Y qué tenían que hacer para que de pronto eso dejara de suceder? Si ves todas las religiones, todas, el Redentor nace el 25 de diciembre, porque es el día que en el horizonte dejaste de ver caminar el sol hacia la muerte, digamos, hacia más oscuridad, y empiezas a ver que ya empieza, y que ya se paró, y que ya empieza para el otro lado. Entonces, por eso todos celebran esto. Entonces, todos los mitos y todas las religiones vienen de haber tratado de entender la naturaleza y la tierra, porque quería saber pues, cuándo iba a empezar la primavera y los alimentos iban a poder estar otra vez disponibles, y eso, pues claramente en el pasado se transmitía nada más de viejos a jóvenes, ¿no? Y de viejos a los 35 años y jóvenes a los 14, ¿no? Sí, porque era una vida mucho más corta. Y la esperanza de vida era muy, muy baja, ¿no? Entonces, pues de ahí se construyen y se van fortaleciendo más unos íconos o más religiones que otras, pero al final, pues todo mundo necesitó de esto para sobrevivir en sociedad, ¿no? Como que era muy claro, si querías venir a México, por ejemplo, tenías que demostrar en España que 3 generaciones habías sido cristiano, bautizado y que ibas a misa, ¿no? Y si no, no podías venir para acá. Entonces, al final, todas estas creencias pues fueron haciendo lo que hoy somos. Claro. Y desafortunadamente, desde los cruzados hasta hoy, mi religión es la buena y la tuya no sirve. Y dices, bueno, ¿y dónde está o por qué, no? Pero pues como se vuelven instituciones que se necesitan económicamente, pues es difícil que pues que digas, no, mejor si todos vámonos a ser protestantes o cristianos o vámonos con el tema de Buda. Al final todas las religiones tienen el amor como el camino. Es lo que te iba a preguntar, que al final del día, si puedes ver o si consideras que al final todas las religiones en la profundidad quieren lo mismo o buscan lo mismo. Claro. Y todas, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan, pues eso es bien lógico, ¿no? Pero más allá de eso y de la religión, los doctrinarios, los elevados, los cristos, los budas, en sus visiones o en sus doctrinas, pues es lo que te dicen, a ver, compañero, esto va para el lado del amor. Y también no es una condición de nomás los humanos, el amor también lo sienten los animales. Entonces, tienes que entender, para mí es muy chistoso porque yo, en esta historia que estudio de los primeros humanos, los perros juegan un rol fundamental, ¿no? Porque son los primeros con los que nos asociamos. Sin ellos probablemente no hubiéramos hecho lo que... Por supuesto que es la herramienta con la que nos hicieron, ¿no? Hoy son psicólogos, en el pasado defendían las aldeas y nos ayudaban a cazar, ¿no? Entonces sí es un tema bien, bien interesante, el que en la historia de los perros, el Chewbacca, digamos, el que va a navegar la nave de la Guerra de las Galaxias, pues va a ser un ser que pudo sobrevivir a la evolución, que tiene otras capacidades de sensibilidad, como un perro puede oler el cáncer, o puede oler la marihuana, o puede oler la enfermedad de cosas. Así hay muchos animales que han desarrollado capacidades increíbles que nos van a servir. No sabemos si aquí o en otro planeta, pero por eso hay que cuidar a todo lo que está vivo y no dejar que se extinga nada. Ese es como lo primero que tendríamos que hacer. Y para cuidarlo hay que entenderlo. Y para entenderlo pues hay que buscar quién lo quiere entender y cómo realmente haces que se entienda y que se ayude y no
por el decreto 14 de la Semarnat, que no sirve para nada porque es letra muerta, sino es el activismo el que va a poder hacer que tengamos las cosas mejor, ¿no? Yo no veo otro camino, ¿no? El que hagas cosas sin que estés esperando que te paguen. Para mí ese es como, si me dijeran quiénes deben evolucionar en el planeta y quiénes no, quiénes hicieron trabajo voluntario en su vida y quiénes no. Los que no los necesitamos. Porque estás viviendo en la matrix del consumo y de que la felicidad solo te la va a dar el consumo, y cuando te das cuenta que haciendo cosas que te encantan, vas a conocer personas que te van a caer muy bien y vas a ser mucho más feliz, pues te vas a dar cuenta que sí, vale la pena mejor apostarle más al despacito, sin tanto vorágine al consumo. ¿Hay algún camino, mitología, forma de pensar que veas hoy que esté emergiendo, que esté saliendo, que sea distinto a esta forma de pensar que nos ha hecho crear tantos problemas en el mundo? Fíjate que no conozco, o sea, me encantó leer a Yuval Noah Harari con De animales a dioses, y para mí él es como lo que debería ser el conocimiento para un entendimiento de futuro, ¿no? Pero no veo que yo medito, me gusta mucho meditar, he hecho yoga muchos años, también crecí en un grupo, mi mamá es teóloga, o sea, es de las que dicen que los curas se deberían de casar, ella le da clases a los curas. El mejor amigo de mi papá era un cura, entonces siempre viví con estas religiones y con estas cosas, y hoy por hoy te puedo decir pues que yo no veo que ninguna esté despuntando como un modelo que esté funcionando, ni las de Asia, ni las más cerradas de los musulmanes, ni el cristianismo, o sea, se han quedado muy atrás de lo que nos hemos venido dando cuenta, porque el internet y las redes vinieron a hacer socialista la información, o sea, se pudo tener a democratizarla. Y esa capacidad de construcción que puedes hacer a partir de tener información, pues te permite desarrollar cosas rapidísimo y bien padres, ¿no? Bien interesantes, ¿no? Entonces la historia que nos va a crear que nos va a ayudar a crear un nuevo mundo va a tener que ser algo muy distinto a todas las corrientes que ha habido hasta ahorita, porque al parecer todas están en el mismo camino. Tendremos que imaginar no otro redentor, sino decir, a ver, ya si somos dioses en potencia, o sea, si los humanos de veras vamos a poder elevar el espíritu a niveles de convertirnos en dioses, que yo sí creo que pueda llegar a ser eso, para que los robots sean los que dominen la Tierra y nosotros nos vayamos ya más como espíritu, como entidades superiores a otros niveles de conciencia, de alguna manera, pues sí, tenemos que entender que hay que alargar esa extinción, porque va a llegar, y que vamos a pasar a esos androides o lo que vaya a venir después, y que en ese periodo nos tenemos que hacer dioses o tenemos que llegar a esos niveles de si realmente te reciclas a otra dimensión, y yo creo que se recicla lo que vale la pena, como te digo, para mí es quién hizo trabajo voluntario y quién no, pues estamos como en este caminito de decidir qué queremos. Ahora sí, ya nos dieron las llaves de la casa y del coche, entonces ¿qué hago con ellas? ¿Me voy a la fiesta grande o me voy al pasito? ¿Invito nomás a mis cuates o pues mejor invito a las amigas porque se va a poner esto de poca madre, o invito al dealer? Y pues si es la primera vez, güey, no lo hagas porque te vas a meter en problemas, ¿no? Entonces, en esa fase de nuestra conciencia creo que estamos ahorita, y hay que ver que a la fiesta, si invitaste a los morenos o a los amarillos o a los pieles rojas, pues que tampoco traigan sus rencillas históricas, porque si no, no vas a construir algo al futuro. Estás nomás reproduciendo esto que dices, que es lo que nos tiene anclados a esa violencia y a esa negatividad o dificultad para vivir un poquito más felices, ¿no? Vivir un poquito más feliz. Me llamó mucho la atención, ahorita me resonó mucho algo que dijiste de la tecnología y estos robots como para darnos tiempo a nosotros de trabajar internamente, que creo que era algo que las culturas antiguas hacían mucho, trabajaban muchas de ellas algunas horas al día, incluso algunos días en todo el año, y todo el tiempo que tenían lo tenían para un trabajo espiritual, para un trabajo de observar, etcétera, que no tenemos hoy en día. Y entonces me preguntaba más del lado de qué tanto nos está ayudando la tecnología en realidad a tener ese tiempo, porque cada vez tenemos más tecnología y cada vez tenemos menos tiempo para hacer lo que queremos hacer. Hay más ansiedad, trabajamos más horas, entonces por la eso balanza... la pandemia, para dijeron, a ver, todos a su casa. Resetearlos a pónganse, adáptense a lo que tenga que hacer, ¿no? Yo creo que esa velocidad, esa conciencia de la Tierra también, aunque no se puede meter a la 3D, porque el libre albedrío es la regla aquí, pues sí, venda esos dardos que luego pegan bien y hacen que reaccionemos un poquito. Una sacudida. Que nos den una buena sacudida. Porque sí, la capacidad, o sea, las clases de computación en la pandemia para todo el planeta fueron obligadas, o sea, todo el mundo las tuvo que sacar. Sí. Y de alguna manera nos dimos cuenta que no había que viajar tanto en avión, que contamina muchísimo, que no había lo mejor que estar tanto en lo presencial,
que si guardas distancia, pues está perfecto y no tenemos que estar abrazando. Todos encimados. Entonces, para mí ese es como uno de estos procesos evolutivos de métele velocidad al cambio humano, porque lo que viene después de los humanos ya está ahí. O sea, hay especies que viven 2-3 millones de años. Nosotros llevamos a lo mejor, pues como humanos, 100,000 años, 160,000 años, lo más viejo. Entonces dices, bueno, si las especies viven un par de millones de años, pues todavía nos quedan casi 1,5 millones de años, que si hemos hecho en 2,000 años todo lo que hemos hecho de transformaciones, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque todo se va multiplicando. Pero hay otras especies que se desarrollaron y vivieron a lo mejor 150,000 años y desapareció la especie, ¿no? O sea, también en el registro fósil encuentras eso, ¿no? Entonces, no sabes en qué momento, pero de que nos vamos a extinguir, duele decirlo, pero es la verdad. Eso en algún momento, tarde o temprano. Y a lo mejor es más temprano que lo que pensamos, porque cuando estudias la evolución y ves cuando hay procesos de extinción masiva, ha habido 5 momentos en la Tierra donde se acaba el 85% de la vida, ¿no? Por diferentes razones. Siempre el clima es el más importante, porque si cayó el meteorito y levantó la capa de humo, el humo hizo que la Tierra no pudiera llegar a la fotosíntesis a las plantas, y pues se murieron las plantas, y luego se murieron los herbívoros, y luego los carnívoros. Es una cadena, todo está conectado. Esa es la extinción de los dinosaurios, ¿no? Pero otra anterior, que fue peor, fueron vulcanismo, ¿no? Una cantidad de volcanes en Islandia y en otras regiones de allá, que hicieron que la Tierra se acidificara, que los mares se hicieran ácidos también, y que se muriera el 92% de la vida, ¿no? Entonces, lo importante de eso es que no... Alguien que lo decía que me gustaba mucho era Jacques Cousteau. No sé si tus generaciones ya supieron de Jacques Cousteau, pero no lo he que escuchado. nos educó a todos los mayores de 50 años, porque era un güey que traía un barco que se llamaba el Calipso y viajaba por el mundo, y fue el que inventó los sistemas de buceo. El scuba es Self-Contained Underwater Apparatus, es lo que significa scuba, y lo inventó Jacques Cousteau. Jacques Cousteau es como el papá de todo. Y él decía, la humanidad es como que vas en un avión y hay un güey que saca un desarmador y se pone a desatornillar todo. Y pues desatornilló aquí, pues se cayó la mesa, no pasa nada. Pero de pronto va a desatornillar el abastecimiento del combustible de la turbina y el avión no va a caer así como despacito. Se acaba y se viene como piano para abajo, ¿no? Entonces la extinción es así, es masiva, no te avisa y te llega como nos llegó el 19 de septiembre para Nueva York, o como llegó la pandemia, que a todos nos llegó a poner en una situación de miedo fuerte, ¿no? Porque veías que ya se había muerto tu tía o tu pariente, o no sé, las historias fueron fuertes. No te la puedes esperar y no sabes por dónde puede llegar, y de repente cuando llega ya no puedes hacer nada. Y eso se me figura mucho al trabajo que incluso, porque si todo está conectado, incluso se nos pasa a nosotros en la vida. O sea, hay cosas que de repente... Quizá no podemos saber cómo van a llegar, pero nos van dando notificaciones, igual en la humanidad. O sea, nos van avisando que ahí está, que hay algo que se puede hacer. Incluso ahorita con la disrupción de la tecnología, se está saliendo de las manos muchas cosas. Más bien ya está fuera de las manos muchas cosas. Entonces, si ya se salió de las manos, entonces puede pasar en cualquier momento cualquier cosa y ya no podemos hacer nada. Y esa es una notificación, creo, muy clara de que... ¿Qué pasará? Fíjate, por ejemplo, ahorita con lo que anunció Zuckerberg, ¿quién fue lo del metaverso? Mark Zuckerberg del metaverso. A mí me pasó con Burning Man, que tú te hacías tu avatar y tú ibas al festival sin ir al festival. Era tu avatar el que iba ahí, eras tú, y conocías a personas si querías. Yo nunca me atrevía, porque estás viendo a la gente y estás viviendo en un universo donde el concierto de las 8 es el concierto de las 8, y vas y escuchas el concierto de las 8, y luego te vas a comer un hot dog a no sé dónde, a la casa o al campamento fulano de tal, y de alguna manera vivías una realidad y no eras tú. ¿Qué pasará cuando nuestra historia, nuestro acumulado de memoria, lo puedas bajar a una computadora y tengas unos avatars, ¿no? Ya no vas a morir, ya vas a poder estar ahí, pero yo creo que va a ser esa parte donde vamos a necesitar construirnos como dioses. Y bueno, ok, ya nos tienes cuerpo, ya viviste la experiencia del cuerpo y de encarnarte, ahora vas a estar seguramente en un ser de estos que ya están ahí en la vuelta, ¿no? Y yo creo que por ahí va a ir mucho ahora falta que tú, con tu conocimiento, tu vivencia, pues te vuelvas ese ser sin materia, ¿no? Esa es una pregunta del millón. O sea, desde tu punto de vista, descargar la conciencia a una computadora, ¿sigue siendo tú? No sé, fíjate, eso va a ser... Lo que manejaban mucho es que los sentimientos son como obligados a la conciencia. Entonces, si la máquina no tiene sentimientos, pues se seguirá siendo un robot, digamos. Pero ahora ya se descubrió que sí puedes generarle sentimientos, y si los sentimientos que provocas en esos seres o entidades que ya estás produciendo de manera mecánica, eléctrica, robótica,
pues pueden tener empatía, tienen compasión, tienen cosas que en teoría no deberían de tener si son robots, pero pues, si las cargas así, pues claramente va a ser así. Y si haces la máquina que sea una elaboradora de conciencia, pues va a tener que estar sumando, desde mi perspectiva, pues las necesidades de todo para que todo sobreviva, ¿no? Y ese sería como lo más consciente, ¿no? Y que todo tenga su pedacito de posibilidades, ¿no? Y de libertad y de lo que se ocupe, ¿no? A mí me llama mucho la atención la parte de que la herramienta en realidad puede aprender sola con las tecnologías que estamos creando de inteligencia artificial, aprenden por sí solas, pero están programadas a cierto punto por nosotros mismos. Entonces, nuestra propia conciencia las creó, sí, y va a tener ciertas limitantes de conciencia, creo yo, que no las va a poder superar. Aprende a lo mejor, aprende a mejorarse cada vez, ¿no? Ahorita eso es lo que están sacando, de qué pasa si tú ya puedes de alguna manera pues, sacar y empezar a trabajar con esa conciencia como híbrida, todavía en el cuerpo, pero ya pasándosela a una máquina, ¿no? Y es que lo increíble de nuestro cerebro es que tiene grabado toda la historia de la vida, o sea, sabe cuando éramos unos renacuajillos ahí hace 570 millones de años, sabe cuando teníamos el esqueleto por fuera, sabe, o sea, no tenemos acceso a esa memoria, pero ahí está. Y una máquina, y no la tenemos porque para nuestro consciente, para nuestra velocidad en la 3D, en el tiempo, pues sería demasiado difícil procesar esto, ¿no? O sea, está en otro nivel, pero una máquina sí lo puede hacer. Ya vimos que las máquinas están mucho mejor que nosotros para recordar cosas, para todo, ¿no? O sea, no sé, yo sí veo nuestra extinción inminente, sí veo que la capacidad que tengamos para adaptarnos a las condiciones que el planeta nos va a dar, ojalá que se fueran buenas y alarguemos la vida como la conocemos, o por lo menos para tener más seguridad de que lo que venga sumó o sirvió nuestro paso por aquí para esa conciencia superior. Pero bueno, estamos siempre en esa incertidumbre de ¿será que se pueda o no? Sí. Y vuelvo a lo mismo, las extinciones nos enseñan que no te avisan. Otra cosa bien curiosa de las extinciones es que los animales cuando empiezan a tener unas ornamentaciones como superfluas, como que no sirven, de pronto es cuando sobreviene la extinción, ¿no? Pareciera que la soberbia viene y despuesito de la soberbia ahí viene la extinción diciendo, a ver, aquí te quedaste, porque hay animales que tienen picos y cosas que dices, esto no era más que para fantochar, o sea, no era realmente una cosa a lo mejor útil. ¿Y se ve ahorita en la naturaleza ese tipo de...? Pues ahorita nosotros estamos creyendo que vamos a hacer que no les va a pasar nada. Ya. Y yo creo que la vida sí nos va a poner, a lo mejor el COVID fue poquito, decir, mira, sí se puede. Es una pequeña advertencia. Pero claramente habrá oportunidad, ojalá no nos toque verlo, pero pues sí nos va a tocar conocer de... La Tierra es una entidad viva que se sacude lo que no le gusta y deja lo que medio le sirve, pero nosotros no influimos nada en la naturaleza, o sea, ojalá pudiéramos controlar el clima, imagínate que pudieras hacer que lloviera o que no hubiera huracanes o que... Quizá no la controlamos, pero sí podemos influenciarla con algunas acciones. Sí, claramente lo estamos haciendo. Para bien también. Uh-huh. Porque lo estamos afectando de muchas maneras, pero también podemos irnos por el lado de ayudarla. Sí, claro, y a mí digo... si vemos, por ejemplo, y es algo que a mí me gusta pensar, aunque no sé si sea cierto, yo creo que nuestras comunidades, nuestros museos, son del tamaño de la cultura, de la educación de una población, o sea, somos el reflejo. A mí me gusta pensar que el Museo del Desierto crea grandes ciudadanos en Saltillo y que por eso Saltillo es parte de estas ciudades que están mejor en el país. Y que si tú la ves a Saltillo en mapas de 1930 o en fotos aéreas, que tenemos unas ahí en el museo, era un peladero horrible. Y ahorita la verdad es que está verde por todos lados. O sea, los bosques están más ahora en las ciudades que en la naturaleza, porque en la naturaleza ya no pudieron sobrevivir por los procesos de calentamiento global, de transformación. Entonces, pues yo digo, aquí se ve cómo en lo local puedes influir, ¿no? El cuidado que se hace de la sierra de Zapalinamé, que nos cuida algo el agua y nos sirve. Pues eso es algo de hablar... Habla bien de un grupo de personas de una región que han sabido medio hacer poquitas cosas, pero lo que se ha hecho bastante bien. Y cómo se puede replicar en más lugares. Para mí sería haciendo el Museo del Mar y el Museo de la Selva y ponerles en el pedacito de selva que queda. Decir, mira, güey, esto había en toda esta zona, ahorita nomás está aquí. Déjame te enseño porque es tan fregón la selva y te lo enseño con tecnología y te lo enseño con muchas herramientas que te capten la atención para que te sorprendan y que te dejen un conocimiento y te dejen una educación. O sea, al final eso lo que está haciendo es crear conciencia. Entonces hay que hacer experiencias que creen conciencia, ¿no? Para que hasta cuando vas a comer o cuando vas a
se te ofrezca algo nuevo, ¿no? Yo en este modelo de entender cómo está la existencia o para dónde van las cosas, yo sí estoy seguro que es el amor lo primero, hacia donde todo el mundo va caminando. Luego viene la conciencia, que es como aplicar ese amor en los seres y así. Pero el siguiente nivel es la complejidad, el arte, la ciencia. O sea, es ese como el nivel en donde actuamos realmente. En cambiar, es que es muy curioso, pero todo lo que tocas, hueles o ves son átomos de 118 cosas. ¿Te acuerdas de la tabla periódica de los elementos? Todo lo que conocemos en el universo está basado en esos 118 ingredientes, ¿no? Esos ingredientes son los que hacen todo lo que conocemos. Y de cómo combinamos esos ingredientes sucede todo, ¿no? Ahí está la vida, lo que hueles, lo que sea de la materia viene de ahí. Entonces, cada vez hacemos más complicadas las recetas o cada vez usamos más ingredientes para hacer cosas nuevas y esa complejidad, pues es un camino que así va, o sea, es algo que no puedes evitar, o sea, no puedes detener las ganas de las personas de ponerle un nuevo condimento a los huevos estrellados en la mañana. De experimentar. Es que todos somos al final exploradores, claro. O así deberíamos entenderlos. Todos lo traemos adentro, no todos lo dejamos brotar. Pues es que la cultura nos dice, siéntate y haz el trabajo de esa empresa porque es lo que te dignifica y es lo correcto, pero es un absurdo, o sea, vivir metido en 4 paredes cuando debes de estar caminando y debes de estar viendo la naturaleza. No es natural tampoco. Afortunadamente la medicina crece tan rápido también que te alarga la vida, lo que antes no sucedía. Entonces dices, bueno, pues estoy bien porque pues ya viví hasta los 80, ¿no? Y eso era impensable, a lo mejor hace 100 años o 300 años, ¿no? Pero por otro lado, hoy te das cuenta que una ida al bosque es equivalente a meterte un tafil o una no sé qué, y ya lo tienen evaluado y cada vez se entiende más. Entonces yo creo que va a retomar mucho el valor de lo natural para que te reconectes, porque ahí sí es donde nos estamos perdiendo, ¿no? Ahí es donde sí estamos, digo, cada vez a lo mejor estamos más aislados, más cuidados de los virus que nos puedan dar aquí, pero eso nos vuelve más frágiles en el momento Exacto. que el planeta de pronto te diga, ahí te va esta pandemia que se da por el agua o se da por los mosquitos o se da por el estornudo y somos tantos que pensar en que alguien va a quedar aislado, eso nos enseñó la pandemia. No hubo una isla que no tuviera casos o un espacio que dijera aquí, nos la libramos completamente. Estamos todos conectados. Eso es la mejor respuesta para si estamos o no todos conectados. Todos conectados, exacto. Me gustó mucho esa parte que dijiste que está el amor y la conciencia como base de todo. De hecho, nunca lo he platicado, pero es como parte de la idea del logotipo, porque casi siempre hemos mencionado abajo en los libros de texto, casi siempre viene abajo la ciencia o lo físico, lo palpable. Y creo que estamos retomando esa idea de que la conciencia y el amor está como base de todo lo demás, que es lo que crea. O sea, es el mind over matter en vez de matter over mind. Exactamente. Sí, y es como un proceso que tiene que darse. Pareciera que tienes que tener una masa crítica aquí para que tengas luego otra acá y otra acá y otra acá. Y tienes a los de mero arriba, que a lo mejor son los iluminados o los que están realmente en una condición ya de muy final a la especie humana, pero son re poquitos en todo caso, ¿no? Y están en el Tíbet, o están en quién sabe dónde aquí. Pues tienes que estar como en la realidad, en donde todavía somos neandertales, prehistóricos completamente, o sea, nos falta todavía mucho de ese crecimiento de conciencia, ¿no? Hay una pregunta que no puedo dejar ir, que la tengo así como que diciéndome que la tengo que preguntar, es ¿qué tanto ves que la ciencia o nosotros queriendo controlar con las medicinas, con las estructuras que hemos hecho, etcétera, replicar, incluso con lo que dijiste del Burning Man, que puedes ir ahí y tener una personalidad en vez de meterle el metaverso que está siendo creado? Entonces, ¿qué tanto estamos como humanidad en realidad tratando de recrear por medio de medios que podemos controlar cosas que ya existen o que ya tenemos la capacidad de hacer? ¿Me explico? No te entendí muy bien, a ver. Que a lo mejor hay cosas y capacidades que ya tenemos, como la de ser otra personalidad, o como la de a lo mejor autorregular nuestro cuerpo, o como a lo mejor muchas otras que estamos tratando de hacerlas con nuestros medios, con nuestra tecnología, con nuestra medicina, pero que ya somos capaces de hacerlo. Estamos nada más tratando de replicar. Indudablemente eso va, o sea, este aparatito va a estar metido aquí ya y tu ojo va a decidir y eso también ya está en la vuelta de la realidad, ¿no? Pero va a ser cosas que en realidad podríamos ya hacer. Yo creo que ese es el valor de conocer el pasado, o sea, a nadie se le ocurre un ser diferente a un dinosaurio. Digo, si hacen a Godzilla, pues es una mezcla entre un chango y un reptil, ¿no? Y al final necesitas la referencia de la historia, del pasado, porque no tenemos esa capacidad todavía de crear de la nada, ¿no? Necesitamos referencias. Entonces, pues sí, al final todos son potencialidades que ya existen en ti
y que la tecnología yo siento que te las puede ayudar a destacar con el riesgo, si se va por caminos que no deben ser, o con la ventaja de que dices, oye, este sistema de electrodos que te estimulan zonas del cerebro que te permiten entrar en un estado zen, pues te ayuda un montón, por ejemplo, y no tardaremos en jugarle. Si ya le estamos entendiendo tanto a la química, tanto a la genética y tanto a nuestros cerebros, pues es nomás seguir probándole a ver qué es lo que te hace estar relativamente mejor, yo me imagino. O sea, porque yo no veo que haya vuelta para atrás en eso. Hay mucha gente, o sea, el otro día oí un dato que hay más científicos hoy trabajando en diversos temas que la suma de todos los científicos de toda la historia de la humanidad. O sea, hay un chorro de gente buscando aprender cosas y con la zanahoria de vas a tener un chingo de lana y vas a tener poder y vas a tener barcos y aviones y no sé qué. Pues claro, todo el mundo quiere inventarse una app que te vuelva millonario y que no tengas que volver a trabajar en tu vida, ¿no? Y se dieron muchos casos y todo el mundo soñó en eso, ¿no? Todo el mundo dijimos, mira, pues se ha de poder, ¿no? A lo mejor hay mucho de fortuito en esto, como dices, se puso tan a disposición la información, pues que ahora sí nomás es la creatividad la que nos va a permitir agarrar esos ingredientes y crear unos nuevos huevos estrellados en la mañana que sean sanos, que no tengan colesterol o que lo que sea, ¿no? Y si vamos a ser capaces de jugar de tal manera con los ingredientes y jugarle a Dios, entonces qué mejor que tener la conciencia suficiente para jugarlo de la mejor manera. Claro. Arturo, muchísimas gracias, tocayo. Muy agradecido contigo. Lo vamos a tener que hacer otra vez porque hay tantos temas todavía que hubiera querido platicar contigo. Muchas gracias. Hablamos en la siguiente plática, hay que ponerle fecha. Muy bien, encantado. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final. Espero que te haya resonado algo. Lo que te haya resonado, por favor, compártelo, coméntalo aquí abajo. Déjanos saber qué fue lo que más te llamó la atención o qué te gustaría escuchar de nosotros. Dale en suscribir en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, YouTube, Spotify, para que estés al pendiente de lo que sigamos platicando. Y compártelo. Esto es gratis, es para compartir. Lo comparto contigo y creo que compartirlo con más gente es el regalo que les podemos dar a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao, chao.